Hola, buenos días. Nos da muchísimo gusto que te conectes por este medio y ojalá no sea la última vez. Si tienes alguna petición de oración o alguna necesidad, de verdad no dudes en contactarnos por medio de nuestras redes sociales. Al final de esta transmisión te las vamos a mostrar para que nos puedas localizar muy fácilmente. Y bueno, pues vamos a comenzar cantando esta mañana. Desde donde estés, acompáñanos. Bienvenidos. Canten alegres con toda gratitud, pues nuestro Dios merece el honor. Canten día y noche con todo corazón, pues Dios es nuestro protector. Canten alegres con toda gratitud, pues nuestro Dios merece el honor. Canten día y noche con todo corazón, pues Dios es nuestro protector. Y siempre en mi vida hablaré de sus bondades, pues Dios merece el honor. Que todos se alegren y canten con amor, pues su palabra es eterna. Quiero cantar aleluya al Señor, quiero cantar aleluya al Señor, quiero cantar y alabar su santo nombre cada día, cantar aleluya al Señor, quiero cantar aleluya al Señor, quiero cantar aleluya al Señor, quiero cantar y alabar su santo nombre cada día, cantar aleluya al Señor. Y siempre en mi vida hablaré de sus bondades, pues Dios merece el honor. Que todos se alegren y canten con amor, pues su palabra es eterna. Y siempre en mi vida hablaré de sus bondades, pues Dios merece el honor. Que todos se alegren y canten con amor, pues su palabra es eterna, pues su palabra es eterna, pues su palabra es eterna. Ya se ve la luz de un nuevo día, es la tierra nueva que el Señor nos prometió. Un mundo sin fe, sin amor, sin esperanza, nos espera hoy ansioso para
Soy recibió, son desiertos solitarios. El mundo necesita conocer el amor de nuestro Dios. Señor, guíanos a la batalla, Señor, guíanos a la batalla, danos triunfo en la batalla y al final la esperanza alumbrará. Señor, guíanos a la batalla, Señor, guíanos a la batalla, danos triunfo en la batalla y al final el amor nos sostendrá. Señor, guíanos a la batalla, Señor, guíanos a la batalla, danos triunfo en la batalla y al final la fe renacerá. Pues continuamos hablando de héroes y la razón es porque en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, estoy convencido que es cuando surgen aquellos héroes que hoy recordamos, que es en esos momentos cuando la gente quiere hacer algo, quiere hacer una diferencia, quiere hacer algo significativo. Y yo te quiero de verdad animar a que en esta situación que estamos atravesando, tú anheles o te determines a hacer algo que resuene. Personalmente, para mí ha sido muy animante lo que hemos estado aprendiendo, ha sido refrescante para el alma y para el corazón. Esta mañana hablaremos de la reina Esther, la joven judía que salvó a su pueblo. Es una historia de verdad increíble, es una historia de una mujer aparentemente indefensa, frágil, en un mundo dominado por los hombres, que pudo ser utilizada por Dios para hacer grandes cosas. La historia de Esther, o también Hadasa, ¿no? Esther, el nombre persa, Hadasa, el nombre hebreo, comienza en la cúspide, en la consolidación del imperio persa. El rey Asuero, también conocido como Jerjes, reinaba en aquel entonces sobre 127 provincias, desde Pakistán hasta Bosnia, moderno, ¿no? O sea, imagínate, tenía un imperio impresionante. Y entonces, su historia empieza, el libro de Esther empieza cuando este rey hace una fiesta esplendorosa, un lugar con mármol, copas de oro, cortinas sostenidas por anillos de plata, e invita a los personajes más importantes de todo su reino. Y imagínate, durante 6 meses está exhibiendo sus tesoros. Bueno, entonces hace muchas fiestas. Y en esas fiestas había alcohol y había muchas cosas. Y en una de las fiestas manda llamar a Vasti, la reina, su esposa. Y ella se niega. No dice por qué se niega, pero ella se niega. Y bajo los influjos del alcohol, y en un mundo donde las mujeres no tenían derechos, Jerjes se enciende, se súper enoja. Y entonces manda a llamar a sus consejeros y les pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Y le proponen después que él buscara jóvenes doncellas, vírgenes y hermosas por todas sus provincias y que las trajeran allí a su palacio y entonces que él escogiera de entre todas ellas a la nueva reina, que las pusieran a todas al cuidado de un eunuco llamado Hegai. En aquel entonces la mayoría de los reyes tenían eunucos que eran hombres castrados a su servicio para que cuidaran a las mujeres, ¿no?
Y lo que iba a hacer este eunuco junto con otros era darles un tratamiento de belleza. Ahora, solo quiero que te imagines, ¿no? En esas circunstancias, que tú pudieras estar en una provincia y que pudieran llegar y llevarse a tu hija y tú no pudieras hacer nada al respecto. Así eran aquellos tiempos. Y es ahí donde vamos a comenzar nuestra lectura de esta mañana. Acompáñame, vamos a ir a Esther capítulo 2, versículos 5 al 7. En la ciudadela de Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín llamado Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simí, hijo de Quis, uno de los capturados en Jerusalén y llevados al exilio cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó cautivo a Jeconías, rey de Judá. Mardoqueo tenía una prima llamada Hadasa. Esta joven, conocida también como Esther, a quien había criado porque era huérfana de padre y madre, tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. Bueno, aquí aparece Esther. Esther era prima de Mardoqueo, quien la crió porque Esther se quedó huérfana de padre y madre. Y lo que nos dice aquí el libro de Esther es que tenía muy buen cuerpo, que era de buen físico, que era básicamente muy atractiva, guapa pues Esther, ¿no? Y bueno, yo creo que simplemente al escuchar esto ya te imaginarás lo que pasó. Pues Esther fue escogida y fue llevada al palacio. Y continuamos leyendo, capítulo 2, versículos 8 y 9. Cuando se proclamaron el edicto y la orden del rey, muchas jóvenes fueron reunidas en la ciudadela de Susa y puestas al cuidado de Hegai. Esther también fue llevada al palacio del rey y confiada a Hegai, quien estaba a cargo del harén. La joven agradó a Hegai y se ganó su simpatía. Por eso él se apresuró a darle el tratamiento de belleza y los alimentos especiales. Le asignó las 7 doncellas más distinguidas del palacio y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Pues ella llega y es confiada al eunuco Hegai. Dice que le agradó. La traducción literal es que halló gracia. Que esto en el contexto bíblico es que se ganó el favor de Dios. En todos los héroes espirituales vemos a Dios obrando. Vemos el favor de Dios. Vemos a Dios moviendo las cosas para sus propósitos. Aún en medio de adversidades, aún en medio de tiempos difíciles, incluso terribles, Dios puede obrar usando personas comunes y corrientes para hacer grandes cosas. Piénsalo, piensa en esto. Y luego veremos un rasgo de carácter que quizás también tenga que ver en la razón del por qué se ganó el favor de este eunuco. Entonces, Esther llega y se encuentra en un lugar privilegiado. Y sigamos leyendo. Esther 2, versículos 10 y 11. Esther no reveló su nacionalidad ni sus antecedentes familiares porque Mardoqueo se lo había prohibido. Este se pasaba diariamente frente al patio del harén para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Fíjate, dice aquí que Esther era obediente a su primo. Pero también por otro lado, lo que leemos es que su primo la cuidaba. Se nota que la amaba, la procuraba. Imagínate, diario iba a ver cómo estaba. ¿Cómo estás, prima? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo te va hoy? Quiere decir que entonces, por un lado, ella lo obedecía, por otro lado, él la cuidaba, pero ella confiaba en la sabiduría de su primo. Ahora,
tenían que pasar 12 meses de tratamiento antes de que pudieran presentarse ante el rey. Imagínate lo que podía significar para cualquier jovencita ese encuentro. Me voy a encontrar con el rey Jerjes. Tremendo, ¿no? Seguimos leyendo. Esther 2, versículos 15 y 16. Cuando a Esther, la joven que Mardoqueo había adoptado y que era hija de su tío Abijail, le llegó el turno de presentarse ante el rey, fíjate, ella no pidió nada fuera de lo sugerido por Hegai, el eunuco encargado del harén del rey. Para entonces ella se había ganado la simpatía de todo el que la veía. Esther fue llevada al palacio real ante el rey Asuero en el mes 10, el mes de Tebet, durante el séptimo año de su reinado. Ella, lo que vemos aquí, es que era alguien que seguía consejos. El eunuco le dijo esto y ella hizo exactamente lo que le dijo el eunuco. Era una buena aprendiz. Fíjense, yo platicaba esta semana con una persona que me decía cómo había puesto en práctica cosas que ha escuchado en clases, y lo que me decía es que ahora, en medio de esta situación, llevaba 3 meses sin poder trabajar, pero tenía ahorros gracias a lo que algún día escuchó en una clase. Es decir, cuando nosotros escuchamos y nos dejamos guiar y seguimos los consejos sabios, Dios bendice. Y por eso es que yo me preguntaba si no se ganó el favor de Dios y de las personas por esta actitud, de dejarse guiar, de no ser obstinada, de no enorgullecerse. Y piénsalo, por ejemplo, yo creo que tú, cuando alguien pone a tu cargo gente y tú ves a la persona humilde que quiere aprender, que se deja guiar, normalmente dices, wow, qué increíble es trabajar con ese tipo de personas. Pues Esther era una persona así. ¿Y qué pasa? Finalmente ella, y tal vez ya te lo imaginabas, ella llegó a ser la reina. Esa muchachita indefensa, huérfana, sencilla, ahora ocupaba un puesto de gran privilegio que Dios usaría para sus propósitos. Más adelante, Asuero, Jerjes, pasa otra cosa, y aquí es introducido un nuevo personaje llamado Amán. Y este personaje, Jerjes, le da el puesto más alto entre sus funcionarios, pero la situación es que Amán hacía que la gente se arrodillara ante él, y para un judío esto era algo imposible de tolerar, imposible de hacer, porque para un judío era como un sinónimo de estar adorando a una persona, y ellos era solamente me inclino y adoro a Dios. Entonces, obviamente, como Amán ve que no le rinde pleitesía, pues se súper enoja y lo quiere matar, pero cuando se entera de que era de origen judío, no solamente lo quiere matar a él, sino quiere exterminar a todo su pueblo. Algo fuerte está sucediendo. Y él hace un plan para exterminar a todos los judíos de todas las provincias bajo la autoridad de Jerjes, ¿no?, del rey. Y dentro del plan hay un día que él dispone en donde iba a ocurrir el exterminio. Bueno, cuando los judíos se enteran, pues ¿qué crees? Llegó un tremendo luto, Mardoqueo se rasga las vestiduras y hay un tremendo dolor. Imagínate enterarte de que te van a exterminar. Y entonces Mardoqueo quiere llegar con su prima, quiere llegar con la reina, pero ya no era tan fácil porque ya era una reina y no era tan sencillo que él llegara al palacio, y entonces él busca por todos los medios llegar,
Finalmente Esther le manda un mensajero y ya Mardoqueo se puede comunicar con ella y logra hacer llegar toda la información. Y dentro de lo que le pide es que ella intercediera por su pueblo. Pero había un gran problema. ¿Cuál era el problema? Vamos a leer. Esther 4, versículos 9 al 11. Atac regresó y le informó a Esther lo que Mardoqueo había dicho. Entonces ella ordenó a Atac que le dijera a Mardoqueo: todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley: la pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. O sea, imagínate cómo eran las cosas, ¿no? Uno podrá decir, ¡apa, reyesito! Ni la reina podía abordarlo así nomás. Si él no pedía su presencia y ella se acercaba, él podía mandarla matar. Pero en un sentido la respuesta de Esther era como, ¿sabes qué? No se puede, primo, no se puede hacer nada. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. No hay manera de resolver la situación. Además, hace 30 días que no me pide. Quizás esto va para largo. Era una forma como de decirle, lo siento, querido primo, pero en esta ocasión yo no te puedo ayudar. Pero ¿qué le responde Mardoqueo? Continuamos leyendo, ahora vamos al versículo 12. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle: no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? O sea, Mardoqueo le dice, es que no te das cuenta, tú también estás en riesgo. Aunque estés ahí, aunque seas la reina, tú también estás en riesgo. Y en medio de todo Mardoqueo confiaba. Dice, mira, la ayuda va a llegar. Yo sé que la ayuda puede llegar, pero nuestra familia va a perecer. Y le dice algo tan importante. ¿No crees tú que para esto has llegado a donde estás? Que Dios te puso en ese lugar, en este preciso momento, para esto. Imagínate, mira, piénsalo. Imagínate que tú estás ahora en un lugar, estás en un puesto, tienes una responsabilidad en este momento de crisis para poder hacer algo. Eso es lo que le dice su primo, ¿no? Que en medio de todo esto, Dios te puso ahí para sus propósitos. La cuestión, ¿cuál es? Que los podamos ver, que los podamos mirar. ¿Qué hizo Esther con esas palabras de su primo? Mira, pudo haber dicho, ay, no, ¿sabes qué? Perdóname, pero no. Vamos a leer. Esther 4, versículos 15 al 17. Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí durante 3 días. No coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. Bueno, ella respondió por respeto y amor a su primo, pero fíjate lo que le dice: pon a ayunar a todos los judíos de la ciudad, por favor, durante 3 días. Yo voy a poner a ayunar a mis doncellas. Es decir, que
busca a Dios. Bueno, y solamente te quiero decir, el ayuno es algo que practicaba el pueblo judío muchas veces cuando había una desgracia o cuando querían tener una revelación especial o simplemente para tener una comunión más íntima con Dios. Hadasa buscó a Dios para obtener su favor y tomó la decisión de presentarse ante el rey con la plena conciencia de que podía morir. Hadasa enfrentó su temor, enfrentó quizás esa cobardía, enfrentó todo lo que podía significar ese hecho, que en un abrir y cerrar de ojos el rey podía mandarla a matar. Y si tú recuerdas, cuando hemos hablado de otros héroes, muchos de ellos también tuvieron que enfrentarlo. O sea, para ser un héroe necesitas enfrentar tus temores, necesitas enfrentar las cosas que a veces te quieren detener. Ella lo hizo y el final de la historia es muy poderoso y muy inspirante. Obtuvo el favor del rey, él extendió su cetro, se pudo acercar a él y luego las cosas cambiaron. Amán, el enemigo, murió de una manera terrible, pero no solo eso, lograron hacer un edicto en el que permitían a los judíos defenderse y pues los judíos tuvieron una gran victoria a tal punto que hoy los judíos en nuestros días todavía celebran una fiesta por aquello que pasó. Imagínate, Hadasa es una heroína. Hadasa quedó en la historia porque pudo salvar a su pueblo, esa muchacha, esa doncella joven y sencilla. ¿Qué aprendemos de Esther? ¿Qué podemos aprender? Bueno, muchas cosas. Pero una de ellas es que Dios nos puede poner o Dios nos pone en el lugar preciso, en el tiempo preciso para hacer algo significativo. Yo no sé si tú has pensado que hoy estás en medio de esta crisis, en medio de esta situación y que en medio de todo esto Dios puede usarte para hacer algo fuerte. La otra, la importancia de seguir los consejos, la importancia de dejarte guiar en medio de las situaciones difíciles, de poder dejarte ayudar, entendiendo que si no lo haces, va a ser difícil llegar lejos. Y la otra, que en los momentos difíciles, cuando te encuentres en la disyuntiva de hacer lo correcto o no hacerlo, y cuando todo parece ir en tu contra y cuando tal vez ves que todas las circunstancias no te favorecen, que busques a Dios, que lo hagas profundamente y que seas valiente, que enfrentes lo que tengas que enfrentar. Dios tiene el poder para convertir una aparente tragedia en motivo de alegría. Pero ¿sabes cuándo? Cuando lo buscamos. Solamente cuando lo buscamos. Hoy quiero que terminemos escuchando una canción que evoca la historia de Hadasa. Vamos a escuchar. ¿Qué tal? Tal vez para esta hora has llegado. Tal vez para esta hora hemos llegado. ¿No crees? Bueno, pues era lo que les quería compartir. La próxima semana hablaremos de uno de mis héroes favoritos. Vamos a hablar de Daniel y ahora vamos a tomar la Santa Cena. Muchísimas gracias.